versículos, pero hoy vamos a continuar estudiando estos versículos. Hechos capítulo 7, versículo 37 y 38. Dice así la palabra: Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Quiero subrayar esa palabra en mi Biblia. Importante. Versículo 38, es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque no solamente Moisés recibió palabras de vida, también nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa. Te ruego, Señor, hoy en esta tarde, que hables, prepares nuestros corazones, que tu palabra, tu poderosa palabra, crezca y prevalezca como lo acabamos de leer. Te ruego, Señor, que prepares nuestros corazones y que podamos, Señor, recibir esta palabra, estos oráculos de vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. He titulado el sermón de esta tarde: La palabra de Dios. Y hermanos, la semana pasada vimos cómo Esteban honró la memoria de Moisés. Y les mostró Esteban el hombre que Moisés fue. Porque vino a él la palabra del Señor. Y vemos en el versículo 38 de la segunda parte cómo él recibió esta palabra. ¿Cómo él recibió esta palabra? Y algo muy importante para recibir la palabra del Señor es que el Señor tiene que preparar nuestros corazones, tiene que arar nuestros corazones para poder recibir. Así como la tierra preparada recibe la semilla, así también nuestros corazones deben de estar preparados para recibir los oráculos vivientes del Señor, la palabra de Dios. Hermanos, quiero que observe algo muy importante. Algo muy importante. Si usted ha leído el Antiguo Testamento y ha visto cómo ha sido la relación de Israel con Dios, usted puede darse cuenta de que cuando Israel escuchaba la palabra de Dios, todo estaba bien en sus vidas. Cuando Israel escuchaba la palabra de Dios, todo en sus vidas estaba bien. Les iba bien en sus vidas. Pero, aquí viene el pero, cuando dejaban la palabra de Dios, cuando dejaban de escuchar la palabra de Dios, cuando dejaban de leer la palabra de Dios, cuando dejaban de meditar las palabras de Dios, les iba mal. Cuando ellos empezaban a escuchar sus propias concupiscencias, los deseos de su corazón, les iba mal. Y esto es una realidad. No necesita ver el ejemplo de Israel. Véalo en su vida. Cuando usted deja la palabra de Dios, le va a ir mal. Le va a ir mal. Quizás por eso es que hoy en día te está yendo como te está yendo. Porque has dejado de escuchar la palabra de Dios. Y este es el punto. Este es el punto de Esteban ante los miembros del Sanedrín. Esteban ahora pasa de ser acusado a ser el acusador contra los miembros del Sanedrín. Ahora él es el que los acusa. ¿De qué? De que ellos habían rechazado a Jesús. De que ellos habían rechazado al Mesías. De que al rechazarlo, estaban rechazando la palabra de Dios. Y esto es lo más trágico. Esto es lo más trágico. Y esto es lo más terrible que una persona puede hacer: rechazar a Cristo. Esto es lo más trágico, esto es lo más terrible, que una persona rechace a Cristo, se endurezca ante Cristo.
Lo más importante que una persona puede hacer en este mundo, lo más importante que una persona puede hacer en este mundo es escuchar a Cristo, es creerle a Cristo. Eso es lo más importante. Un joven estudiante de la Biblia escribió lo siguiente: o la Biblia es la palabra de Dios o no lo es. Si la Biblia es la palabra de Dios y yo no la sigo, entonces soy un tonto. Si la Biblia no es la palabra de Dios y yo la sigo, entonces soy un tonto. Me gusta lo que escribe este joven estudiante de la Biblia. Si la Biblia es la palabra de Dios, si la Biblia es el oráculo de Dios, los oráculos vivientes de Dios, y yo no la sigo, y yo no la oigo, yo no la estudio, yo no la medito, entonces soy un tonto. Y esto quiero empezar a aplicarlo en nuestras vidas, porque aquí está muchas veces el error que cometemos en nuestra vida: no leer la palabra, no estudiar la palabra, no memorizar la palabra. Nos volvemos tontos. Y por eso es que hay lo que hay en nuestras vidas. Es el resultado de no leer la palabra de Dios. Hermanos, quiero hacer aquí aplicar la palabra de Dios. Y quiero hacer un comentario con respecto a lo que es muy saludable el memorizar las Escrituras. Es muy saludable memorizar las Escrituras. Yo lo animo, yo lo exhorto a que esté memorizando pasajes de la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque la memorización de la Escritura renueva nuestras mentes. ¿No es lo que dice Romanos 12:2? Que tenemos que renovar nuestras mentes. ¿Cómo lo va a renovar si no está leyendo la palabra, memorizando la palabra? La memorización de la palabra es un bálsamo, es un remedio precioso para quien sufre de problemas emocionales. ¿Usted está escuchando esto? Para todas aquellas personas que sufren de problemas emocionales, la memorización de la palabra es un remedio precioso, es un bálsamo. La memorización de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra viva de Dios. Esta es una palabra viva, no es una palabra muerta, es una palabra viva. En ella hay poder sobrenatural. ¿Para qué? Para transformar vidas, para transformar la mente del hombre. Ningún doctor, ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ningún tratamiento, ninguna medicina puede hacer lo que la Biblia hace: transformar la vida del hombre, cambiar y transformar vidas. Lo importante de memorizar las Escrituras, porque esta es una palabra viva y eficaz. Tengo una pregunta para ustedes en el tribunal de nuestras conciencias, no me la contesten. ¿Cómo está tu memorización de las Escrituras? ¿Estás memorizando las Escrituras? Vea los beneficios de memorizar las Escrituras. Para todos aquellos que tienen problemas emocionales, este es un remedio precioso: la memorización de las Escrituras. Mi esposa está leyendo un libro de J.J. Packer y este autor dice algo que me llamó mucho la atención. Qué tontos somos algunos, y seguimos siendo tontos toda la vida, sencillamente porque no queremos molestarnos
las Escrituras, en memorizar y en estudiar las Escrituras para recibir sabiduría divina que es gratuita de Dios. Esta es una sabiduría gratuita y somos muy tontos al no leerla, al no estudiarla y al no memorizarla. Que tontos hemos sido algunos y hay unos que van a seguir siendo tontos toda su vida, porque no quieren memorizar la palabra de Dios, no quieren la sabiduría gratuita de Dios. Eso es lo que Moisés recibió palabras de vida que darnos. Miren lo importante, acompáñame a Deuteronomio capítulo 6. Miren lo importante que es esto. Esto no es un tema menor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Shema. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vea, versículo 6, subráyelo, si le gusta subrayar su Biblia. 6.6, Deuteronomio 6.6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Vea lo importante que es la palabra de Dios. ¿Dónde debe de estar? En tu corazón. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vea cuán importante es la palabra de Dios. Mi pregunta es, no la conteste, ¿la palabra de Dios está en tu corazón? Si no está en tu corazón, mucho menos las vas a poder hablar a tus hijos y las vas a repetir a tus hijos. Primero tiene que estar en tu corazón para que la repitas a tus hijos al levantarte, al acostarte, al andar con ellos. Escríbelas en los postes de tu casa. Pero si no están en tu corazón, de nada sirve. Hermanos, en el tribunal de nuestras conciencias tenemos que preguntarnos: ¿por qué soy así? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué me comporto como me comporto? ¿Por qué hablo como hablo? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué soy así? ¿Sabe cuál es la respuesta? Por no escuchar a Dios. Por no escuchar la palabra de Dios. Por eso somos como somos. Porque el mundo es como es. Porque la sociedad es como es. ¿Por qué soy como soy? Por no escuchar a Dios. Por no escuchar su palabra. Hoy en día estamos igual que el Sanedrín, igual que los miembros del Sanedrín, rechazando, endureciéndonos. No quiero saber la palabra de Dios. Yo quiero escuchar psicología, yo quiero escuchar modernismo, yo quiero escuchar humanismo, positivismo. Eso es lo que quiero escuchar. Yo quiero escuchar cosas que me hagan sentir bien. Yo no quiero escuchar a Dios. Este es un libro viejo. Este es un libro que ya no tiene nada que ver conmigo. Todo lo contrario, este es un libro actual. Este es un libro que es una palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Lo que el hombre necesita hoy en día es escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que el hombre necesita, la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. ¿Saben cuál es el problema de nosotros? Lo que dice el segundo libro de Samuel, versículos 12, 9 al 14. No lo busquen. ¿Qué es pecado? Tener en poco la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel,
capítulo 12, versículos 9 al 14, define lo que es pecado. Tener en poco la palabra de Dios, menospreciarlo y hacer que los enemigos de Dios blasfemen su nombre. Eso es pecado. Eso es pecado. La Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Él mismo. Es como Dios se revela al hombre. Y esa palabra es viva. Y quiero que me acompañe a Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Versículo 12. Porque la palabra de Dios, los oráculos de Dios, la palabra que Moisés recibió, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Venga, Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es Dios hablando. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra en el Antiguo Testamento. Es la palabra de la ley. Es la palabra de los profetas. Es la palabra del Señor Jesucristo. Es la palabra de los apóstoles. Es la palabra de los mártires. Es la palabra de los grandes reformadores. Esta es la palabra que estamos considerando hoy en día. Alguien puede preguntar, ¿pero por qué debería de escuchar yo esto? ¿Qué relevancia tiene para mí esto? ¿A mí qué? Bueno, esta tarde, esta es la estructura del sermón. Esta tarde vamos a considerar tres características de la palabra de Dios. Vamos a considerar tres características de la palabra del Señor. Y esta es la estructura del sermón. Número uno, es una palabra viviente. La palabra de Dios es la palabra viviente. Número dos, la palabra de Dios es poderosa. Y número tres, la palabra de Dios es palabra salvadora. Estas tres cosas vamos a considerar hoy en esta tarde. Número uno, la palabra viviente. Si usted regresa conmigo ahí a Hechos, capítulo 7, dice en el versículo 38 que Moisés recibió palabras de vida que darnos. Y acabamos de leer en Hebreos 4:12 que la palabra es viva y eficaz. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que esta palabra es una palabra de vida?
que es una palabra viva y eficaz. Bien, hay algo que debemos de considerar y que debemos de enfatizar, y es lo siguiente: la palabra de Dios es tan verdadera ahora como lo ha sido desde el principio. La palabra de Dios es una palabra tan actual como lo fue en siglos anteriores. No es una palabra de moda, es una palabra que siempre ha sido actual. La palabra de Dios es viva. ¿Qué significa que sea viva? Es una palabra vigorosa, es una palabra vibrante, es una palabra que tiene vida en sí mismo. A eso me refiero cuando digo que la palabra es viva. Es una palabra vibrante, vigorosa, tiene poder en sí misma. La palabra de Dios viene a nosotros, nos despierta, nos levanta, nos da vida. Esas son las características de la palabra de Dios, que es viva. Nos despierta, nos levanta, nos vigoriza. No es una palabra estática, no es una palabra muerta, todo lo contrario, es una palabra activa, es una palabra que salva, que consuela, que alimenta, que sana. Esa es la palabra de Dios. Es una palabra que alimenta, que activa, que salva, que consuela, que sana. Primera de Pedro 1:23 es lo que dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta palabra tiene vida en sí misma. Es la vida de Dios, quien vive y permanece para siempre. Esta palabra es eterna. ¿Qué significa? Que no tiene fin. Que no tiene fin. Pero también es una palabra que es eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que no falla, que cumple su propósito, que es eficaz. Hermanos, no podemos decir lo mismo de las palabras de los hombres. ¿Cuán diferente es la palabra de los hombres? ¿Cuán diferente es la palabra de los filósofos? ¿Cuán diferente es esta palabra? Esa palabra muerta. ¿Han oído hablar de las lenguas muertas? Es una lengua muerta. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, es vibrante, es activa. Por eso la palabra de Dios es única y habla a los hombres y les da vida. Y también es una palabra que habla a la muerte. Es una palabra que me encuentra, que no importa cuál sea mi circunstancia, que no importa cuál sea mi condición, esta palabra es viva, me halla, me encuentra, me da vida. ¿Por qué? Porque tiene poder, porque tiene el poder de Dios. Es una palabra que vive y que habla a cada generación. La Biblia habla al hombre. Las Escrituras hablan al hombre. Martín Lutero dijo lo siguiente con respecto a la palabra de Dios. Me gusta lo que dice Martín Lutero. Dice: la Biblia está viva, me habla, tiene pies, me persigue, tiene manos, me atrapa. Me gusta lo que dice Martín Lutero. La Biblia tiene manos, tiene pies, me persigue, me atrapa.
Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La palabra de Dios me persigue. La palabra de Dios está viva. Mismo Lutero dijo lo siguiente: este libro antiguo habla al hombre moderno de tal manera que captura su alma. Este libro antiguo habla al hombre moderno de tal manera que captura su alma, apresa su alma. Vea lo que dice Juan, capítulo 6, 63. Versículo para memorizar. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Dios están llenas de vida y dan vida. La palabra de Dios, la Biblia, es un libro vivo y vivificante. Es un libro que da vida. Es un libro que es vivo y que da vida. Aquí lo escuchan. Número 2. La palabra es poderosa. Esta palabra no solamente es viva, también es poderosa. Es una palabra poderosa. Es una palabra que puede, que tiene poder, que tiene capacidad, que hace cosas, Es una palabra que produce efectos. Y la Biblia siempre hace énfasis en esta característica de la palabra de Dios. Es una palabra que produce, que hace efectos. Salmo 33, 9. No lo busque. Dice: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Es una palabra que tiene poder. Escuche lo que dice Jeremías, en Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Jeremías 23, 29. Aquí hay una palabra con poder, con capacidad. Es como un fuego, es como un martillo. Rompe piedras. Ninguna palabra humana puede hacer eso. Solamente la palabra de Dios. Salmo 46, 6 dice la palabra: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Salmo 46, 6. Qué voz, qué palabra tan poderosa. Cuando Dios habla, se derrite la tierra. Qué palabra tan poderosa. Esta es la razón, hermanos. Esta es la razón por la cual es necesario que tú y yo escuchemos la palabra de Dios. Esta es la razón por la cual tú y yo debemos de leer la Biblia. Cuando tú abres tu Biblia, ten por seguro que tu corazón va a ser quebrantado, porque es una palabra viva. Quizás por eso mucha gente no abre la Biblia, porque no quiere cambiar, porque no quiere ser confrontado, porque no quiere dejar de amar su pecado. Por eso no abre la Biblia.
Génesis 1:1. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo hizo esto? Ahí está, vea lo que dice el versículo 3 de Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo, con su palabra. Ese es el poder de su palabra. Esa es la poderosa palabra de Dios. La poderosa palabra de Dios produjo el universo. Y es la misma palabra que sostiene y sustenta todo lo que Él ha creado. Esta es la misma poderosa palabra que vino a Moisés. ¿Recuerdan cuando Moisés tuvo el encuentro con el Señor en la zarza ardiente? En la zarza ardiente, Dios le llamó a Moisés en la llama de fuego. Y Moisés sintió el poder de esa palabra. Moisés sintió el poder de esa palabra, sintió el poder de la orden de Dios, y por eso es que él pudo actuar. No es que Moisés fuera un hombre preparado, no es que Moisés fuera un hombre poderoso. No, Moisés era, ¿se acuerdan? 80 años, pastor de ovejas, tartamudo. No era Moisés. Era la palabra de Dios, era la poderosa palabra de Dios. Él sintió el poder de esa palabra, por lo tanto obedeció y pudo actuar. Esta es la palabra de Dios que te capacita, que me capacita para cumplir los propósitos de Dios. Hermanos, cuando Dios le da a un hombre su palabra, le está dando poder. Cuando Dios le da a un hombre su palabra, le da poder. Poder para obedecerlo, poder para actuar, poder para cumplir los propósitos que Dios le ha encomendado. Esa es la poderosa palabra del Señor. Y si usted lo quiere ver más claramente, puede ver en los 4 evangelios cómo el Señor Jesús actuó, cómo actuó. Hermanos, en los evangelios encontramos cómo la gente escuchó a Jesús, cómo la gente escuchó a Jesús, y la gente estaba atónita y maravillada de escuchar sus enseñanzas. En Mateo 7:29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En Juan 7:46, cuando mandan a arrestar a Jesús, dijeron de él, nunca un hombre ha hablado como este. Hay poder en las palabras de Jesús. Jesús obraba sus milagros, ¿cómo? Hablando. En Marcos 4:38 y 39, el Señor reprendió al viento y dijo a la mar, calla y enmudece. Y se hizo gran bonanza. Jesús obraba sus milagros hablando. Pero quizás el que me llama más la atención hoy en esta tarde es cuando Jesús tenía un amigo que se llamaba Lázaro. ¿Se acuerdan? Este hombre enfermó y murió.
Y tenía 4 días ya muerto cuando Jesús llegó. Y María y Marta estaban tristes y estaban llorando por la muerte de su hermano. Pero entonces Jesús se paró enfrente de la tumba. Se paró enfrente de la tumba. Y el apóstol Juan nos dice que clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Los muertos no tienen otra cosa más que obedecer la poderosa y viviente y vivificante palabra del Señor cuando Él los llama. Los hombres comunes y corrientes no pueden hacer esto. No pueden hacer esto. Esto es la poderosa palabra, la que estamos considerando hoy en esta tarde. Y le quiero que vamos a Hebreos capítulo 4, otra vez. Hebreos capítulo 4. Capítulo 12, perdón, 4:12. Quiero que consideremos esta poderosa palabra y vamos a Hebreos 4:12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, esta es una palabra que persuade, esta es una palabra que convence, esta es una palabra que llega a lo profundo de tu ser, que llega a lo profundo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Qué diferente es a la palabra de los hombres. Que la palabra de los hombres es una palabra superficial, pero la palabra de Dios llega hasta lo profundo. Hay una palabra en Hebreos 4:12 que es la palabra discierne. Discierne. Es una palabra que significa que tiene la cualidad o la capacidad de juzgar. Es como un juez sentado en su silla, en su estrado, que analiza toda la evidencia que se le presente. Esto es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios te analiza, te discierne, te disecciona, abre nuestra alma, abre nuestro espíritu. No hay nada que la palabra de Dios no sepa de nosotros. Es una palabra que te discierne, que te conoce enteramente. Y cuando pasa esto, la palabra de Dios expone el verdadero problema del hombre. ¿Cuál es? Que el hombre es desobediente al Señor. Que el hombre es rebelde al Señor. Que no lo escucha. Que no escucha a su Hacedor. Que no escucha a su Dios. Que hace lo que se le viene en gana. Que Él quiere ser su propio Dios. Que Él quiere romper las ligaduras de Dios sobre sí mismo. No quiere escuchar esta palabra viva. Que prefiere rebelarse antes que obedecer. ¿Sabe una cosa? A nosotros nos gusta tener buenas opiniones acerca de nosotros mismos. Ese es el problema, que tenemos demasiadas buenas opiniones acerca de nosotros mismos. Pero la palabra de Dios me dice que soy pobre, necesitado,
Y que solamente un nuevo nacimiento, un nuevo corazón puede ponerme en una relación correcta con Dios. La palabra de Dios me dice quién soy yo. La palabra de Dios es un espejo que me muestra tal como yo soy. No como yo quiero verme, sino como soy. Eso es lo que me muestra la palabra de Dios. El Espíritu Santo a través de la palabra me convence de quién soy yo. Me expone mi pecado, expone mi hipocresía, expone mi falta de amor al Señor. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Expone mi egoísmo, expone mi vanagloria, mi vanidad, expone los deseos que hay en mi corazón. En Juan 8 llevan delante de nuestro Señor a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Y por qué no llevaron al hombre también? Llevaron nada más a la mujer sorprendida en adulterio. Y nos dice la Escritura que sus acusadores llevaron a esta mujer delante de Jesús y la acusaron de cometer adulterio. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Se inclinó y empezó a escribir. Se inclinó a tierra y comenzó a escribir en la arena. Y le insistieron al Señor Jesús: aquí está esta mujer pecadora, adúltera. Él entonces dijo: vea la sabiduría, vea la poderosa palabra del Señor. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra delante de él. Ojo. No defendió el acto de la mujer, pero él dijo: el que esté de vosotros libre de pecado, arroje la primera piedra. Todos se fueron, yendo uno por uno. ¿Se ha puesto a pensar por qué? ¿Sabe por qué? Porque esa palabra que Jesús dijo fue una palabra perspicaz. Fue una palabra que los analizó. Fue una palabra penetrante. Fue una palabra que los expuso su pecado. Es una palabra que no dejó nada oculto de quién eran ellos. Es una palabra que los confrontó. El que esté libre de vosotros de culpa, lance la primera piedra. Confrontó sus conciencias, los expuso, penetró esa palabra, los analizó. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero también es una palabra que nos demanda. Venga conmigo a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Es una palabra que nos demanda, es una palabra que tienes que tomar una decisión. No puedes ignorarla, y si la ignoras, ya estás tomando una decisión. Deuteronomio 30, 15 dice: mira, observa, pon atención. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué vas a decidir? ¿Qué vas a hacer? Estoy exponiendo y te estoy poniendo a ti el bien y el mal. ¿Qué vas a hacer? Es una palabra que demanda un veredicto.
palabra que nos enfrenta a cuestiones fundamentales y al destino final de nuestras vidas. Josué en el capítulo 24, versículo 15 dice: escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses de los amorreos, al cual sirvieron vuestros padres, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, nuestra morada eterna depende de qué es lo que hacemos con la palabra de Dios. O escuchamos su palabra y obedecemos su palabra, o la rechazamos. Vea lo que dice Hebreos 4:2. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No les aprovechó la palabra. ¿Cuánta gente ha oído la palabra de Dios y no le ha aprovechado esa palabra? ¿Por qué? Porque no fue acompañada de la fe. Lo cual me lleva a mi punto número 3, que es la palabra salvadora. La palabra salvadora. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego, y también al griego. Hermanos, esta palabra, ya lo dije, nos expone, muestra nuestra pecaminosidad, muestra nuestra fealdad en nuestro corazón, muestra nuestra impotencia, pero gracias a Dios que no nos deja ahí. No solamente tiene el propósito de mostrarnos la fealdad de nuestro corazón. Moisés profetizó ahí en Hechos 7:36 que un día iba a venir un profeta, uno más grande que él, uno que iba a traer salvación y redención. Vea lo que dice Hebreos 4:14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, es Cristo. Esta palabra nos habla cuando somos condenados, cuando fracasamos, cuando el pecado nos deprime, cuando tenemos miedo a la muerte, cuando tenemos miedo al juicio. Esta palabra nos habla. Esta palabra nos habla cuando tenemos miedo a la eternidad. Nos habla para confortarnos, para darnos paz, para darnos esperanza. Nos da un mensaje de perdón. Venga, Marcos capítulo 2, versículo 9. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es una palabra que trae perdón a los pecados.
ahí en Juan, capítulo 8, versículo 10 y 11, de la mujer sorprendida en adulterio. Después de que se fueron uno a uno los que le acusaban, Jesús, enderezándose y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta es una palabra, hermanos, que nos asegura perdón de nuestros pecados. Vea lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 37. Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esta palabra es dura. Esta palabra me da casi un infarto. ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, esto no es un evangelio sentimental. Esto no es un evangelio bonito que dice: Dios es amor, que Dios es amor y por eso me va a perdonar. No, este no es un evangelio bonito. Este es un evangelio, Dios diciéndote: te perdono porque he muerto por tus pecados. Cree en mí, ven a mí. Ven a mí, porque yo he muerto por tus pecados. Juan, capítulo 12. Versículo 46 al 48. Juan, capítulo 12, 46 al 48. Dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Vean lo importante de escuchar la palabra de Dios. Versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. No puedes escuchar la palabra de Dios y permanecer inmóvil, indiferente. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Pero en Juan 3:16 dice: a todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si tú rechazas la palabra, vas a ser juzgado por esa palabra. La mañana les hablé de Jeremías, ¿verdad? Les dije que leyeran, les di por ahí una tarea de Jeremías. Leer 4, 5, 6, 7 y 8 de Jeremías. Jeremías 7:23. Mas esto les mandé diciendo,
Dios está hablando. Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. El Dios de amor ha hablado. Él ha hecho todo. No hay nada más que hacer. Pregunta, no me la contestes. ¿Has escuchado hoy su voz? ¿Has escuchado hoy su voz? ¿Has escuchado esta palabra viva? Sabes que si vas a Cristo en arrepentimiento y fe, tus pecados, todos, no importa cuáles, todos tus pecados te son perdonados. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, pero necesitamos tu Santo Espíritu, Señor, para que nos convenza, para que circuncide nuestros oídos, para que nos dé ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Es muy claro tu palabra, pero somos tan duros, tan rebeldes, que te necesitamos que tú prepares nuestros corazones. Ayúdanos a no despreciar tu palabra, a no menospreciar tu palabra, a no tenerte en poco, Señor, sino en guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Gracias, Señor, por esos oráculos vivientes que hemos recibido, porque tu palabra es viva, es poderosa y es salvadora. Gracias, porque ella va a hacer todo lo que tú has mandado que haga. Te ruego que salves, oh Señor, hoy en esta tarde, y que si alguna persona no está en Cristo Jesús, que tu Espíritu, Señor, la convenza, que la haga vivir, que vivifique esa alma, Señor, y corra y acuda a Cristo. Gracias, Padre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos.